Bienvenidos, bienvenidas a la 11ª clase de Ética General y Económica que estamos dictando en la sede Bernal de la Universidad Católica de La Plata, UCALP. En el día de la fecha nos toca empezar a trabajar en el tema de la relación entre ética y economía. Bien sabemos que esta materia se llama Ética General y Económica y por lo tanto ya estuvimos viendo todos los fundamentos de lo que tiene que ver con la ética general. Por eso hicimos todo el recorrido en torno a la historia de la filosofía y de la ética. Estuvimos desarrollando el tema de la conciencia, el tema de la voluntad, el tema de los principios morales tradicionales. Y hoy nos toca específicamente entrar ya en esta relación entre la ética y la economía. Por eso la clase va a estar dividida en dos grandes partes. Esta parte que tiene que ver con el video presente y con el próximo video en el cual vamos a desarrollar algunas ideas en particular y una suerte de tercer video en el cual vamos a escuchar una entrevista a un premio Nobel de Economía llamado Amartya Sen. Él recibió el premio de Economía, si no recuerdo mal, en el año 1998 y en algún punto su pensamiento radica a grandes rasgos en materia económica que el crecimiento no solo tiene que ver con el Producto Interno Bruto de los estados, sino que también intervienen algunos otros factores. De hecho, su marco teórico o parte de su marco teórico, en conjunto con el de otros especialistas, se utiliza para fundamentar todo lo que tuvo que ver con los objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas que estuvieron entre el 2000 y el 2015 y obviamente ahora con la Agenda 2030 que está desde el 2015 en adelante hasta el 2030, como dice la agenda, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible o ODS, ¿no? Por su abreviación. Entonces vamos a hacer en esta primera parte una suerte de introducción al tema. Luego en un segundo video vamos a introducirnos a discutir los dos grandes orígenes de la economía que nos propone Amartya Sen. En realidad él va a ser de la idea de que la economía tiene un solo origen, pero que en algún punto se manifestó de manera distinta en dos lugares diferentes. Entonces en algún momento se destacó más la técnica relacionada con la economía y en otro momento se desarrolló más la dimensión ética de la economía en esos orígenes, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en un segundo video. Por el momento quedémonos con la introducción a la clase. Les voy a marcar un poco algunos elementos básicos del PDF que tienen para leer. Dice, ¿cómo podemos describir la economía moderna y cuál es su fin? Bueno, en nuestros días generalizamos la idea de que quizás la economía y la ética no van tan de la mano, ¿no? Entonces es muy común escuchar hablar de temas de corrupción, es muy común escuchar hablar de gente que paga en negro o que cobra en negro, o gente que trabaja pero no alcanza a llegar a fin de mes para comprar la canasta básica de alimentos, ¿no? Entonces da la sensación de que la economía no está tan ligada con la ética, porque si lo estuviera, de alguna manera, si vos trabajás, llegarías a fin de mes, si vos tenés un negocio, trabajarías con tus empleados en blanco, si vos tenés un negocio, si vos sos un funcionario público, no estarías cayendo en ningún acto de corrupción, ¿no? Digo, esto de forma generalizada, podemos utilizar distintos ejemplos que se nos vengan a la cabeza, de cómo la economía y la ética en nuestro tiempo parecen ir no solo en la Argentina, en la región latinoamericana y en el mundo de manera diversa. De hecho, si tenemos que poner una agenda mundial que se llama la Agenda 2030, promovida por Naciones Unidas, en la cual se establecen que la economía, lo social y a su vez también lo ambiental tienen que ir de la mano, y proponer 17 objetivos y más de 100 indicadores de esos objetivos, es claramente que tenemos que hacer un trabajo como humanidad global en dirección a unir nuevamente la economía con la ética, ¿eh? No es solamente un problema argentino. Nos vamos a dar cuenta, ¿sí?,
de que a fin de desarrollar una mirada crítica, es decir, buscando los fundamentos filosóficos desde los cuales vamos a pensar una realidad determinada, ¿no? Cuando hablamos de una mirada crítica, estamos pensando más desde una perspectiva de la crítica kantiana, esto de buscar los fundamentos que están por debajo de las cosas y que nos permiten de alguna manera interpretarlas e interpretarlas de una determinada manera y no de otra. Bueno, conviene que nos pongamos a pensar qué es la ética y qué es la economía. Ya todo el primer trabajo lo hicimos, digo, ya estuvimos viendo durante 10 clases de qué se trata la ética. Entonces faltaría ahora poder introducirnos en la historia de la economía para ver si en algún momento de esa historia la ética y la economía estuvieron de la mano o no. Quizás es una pretensión contemporánea querer ajustar la economía a la ética o que la economía tome algún que otro comportamiento ético. Entonces, si hacemos esto, seremos capaces de conocer si esa relación perdió sentido en algún momento de la historia, o como dijimos hace un momento, si en realidad es una pretensión contemporánea exigirle a la economía algún tipo de borde ético, ¿no? Bueno, entonces a lo largo de la cursada ya hemos avanzado sobre el primero de los términos, ética, pero nos falta sobre economía, cuál es su fin y bueno, su relación con la moral. Cuando uno estudia epistemología, es decir, aquella disciplina filosófica que reflexiona sobre las ciencias, resulta común preguntarse, ¿no? Al menos desde la concepción clásica de la epistemología, por el criterio de demarcación, es decir, cuál es el objeto de estudio de esta disciplina, en nuestro caso, cuál es el objeto de estudio de la economía, luego sobre la metodología, es decir, cómo estudia esta disciplina particular este objeto de estudio anteriormente definido, es decir, cuál sería la metodología económica que puede estudiar el objeto de estudio de la economía, y por último, ¿cuál es la idea de progreso que está por detrás de esta concepción, en este caso de economía? Digo, ¿el progreso económico es solo progreso de capital o el progreso económico implica también el desarrollo de la sociedad y el cuidado del medio ambiente? Bueno, son dos tipos de respuestas diferentes a la idea de progreso cuando uno analiza la economía. Bueno, tal como nos demostró Thomas Kuhn, uno de los epistemólogos más famosos del siglo XX, alrededor de 1960, 1970, 80, tuvo como su gran momento académico. Thomas Kuhn, cuando nos propone la historia de la revolución científica, si quieren, analiza el origen histórico de algunas ciencias, entonces busca establecer si hay patrones comunes al momento del surgimiento de la física o cuando la física cambia de paradigma, el surgimiento de alguna que otra, en particular ciencia natural, como la llamaríamos hoy, o ciencia dura, ¿no? Como se le suele decir. Entonces él va a ver que existen una serie de características comunes al momento de inicio de una ciencia nueva y justamente, bueno, básicamente él encuentra que más allá de toda una circularidad que se da entre una etapa de ciencia normal, con anomalías, lucha entre paradigmas y demás, un elemento común es la historia, ¿no? No se puede entender el surgimiento de ninguna disciplina científica ni su desarrollo si no es en una historia comunitaria concreta. Historia y comunidad científica, o historia y cultura, si quieren, Thomas Kuhn le agrega esta suerte de triunvirato que habíamos dicho antes del contexto de justificación, que es el del criterio de demarcación, la metodología y la idea del progreso, y el contexto de descubrimiento, ¿no? del origen de una nueva ciencia. Dada la finalidad de este curso, no vamos a profundizar ni en el criterio de demarcación de la economía, digo, no estamos acá para estudiar economía, eso lo estudian en otras materias, ni tampoco para estudiar las metodologías económicas que existen para tratar el objeto de estudio
de la economía, pero sí vamos a estudiar en este momento la idea de progreso, o al menos dar algunas ideas básicas para poder pensar lo que va a venir de acá en adelante en la materia. Para esto primero debemos concientizar que toda configuración económica tiene de alguna manera una base, una concepción teórica que le ofrece una teoría de economía científica. La economía como ciencia va a proveer una teoría que nosotros de alguna manera vamos a vivir sin racionalizarla, pero sí nos va a marcar en el día a día nuestra actividad económica. A su vez, esa teoría de economía científica se basa sobre unas concepciones básicas de filosofía económica y de antropología filosófica, es decir, quién es el ser humano y a su vez también a nivel filosófico un abordaje de la economía, ¿no? Desde una perspectiva metafísica surge una filosofía económica y una filosofía antropológica, de ahí una ciencia llamada economía en particular, y ahí la configuración económica de una determinada comunidad en unas coordenadas históricas y temporales concretas. Entonces, bueno, si nos volvemos a las preguntas del principio sobre la relación entre la ética y la economía, quizás y a modo de hipótesis inicial podríamos decir que la experiencia de la comunidad nuestra actual es que la ética y la economía no están tan de la mano, o que incluso seguir caminos éticos en la economía es no ser lo suficientemente rentable, ¿no? Generar la mayor cantidad de ganancias posible. Entonces, si yo tengo un negocio en blanco, de alguna manera tengo que pagarle el IVA al Estado y entonces estoy perdiendo un 20%. ¿Por qué tengo un empleado en blanco si a su vez le tengo que pagar al Estado determinada cantidad de plata más allá del sueldo que le tengo que dar al empleado? Y así sucesivamente nos vamos armando de un montón de argumentos que de alguna manera van mostrando cómo nuestra concepción de economía está separada de la dimensión ética, y el gran desafío que tenemos es justamente volverlas a unir para que realmente la economía no esté al servicio de unos pocos, sino que la economía esté al servicio del bien común de la sociedad. Entonces, bueno, a fin de emprender esto, nos proponemos recorrer algunas ideas básicas del pensamiento de Amartya Sen en un libro que escribió hace poco, en 1989, sobre ética y economía, que fue reeditado varias veces. Nosotros vamos a leer algunas hojas, parte del primer capítulo de una edición del año 2003, en la cual vamos a escuchar los dos orígenes que tiene, según Amartya Sen, la economía a lo largo de la historia. Lo vamos a ver en el próximo video. Más que dos orígenes, él dice que en realidad son dos como manifestaciones de la economía, porque la economía es una sola, se trata de la administración de los bienes de la casa común, pero básicamente en una se muestra más su dimensión ética y en otra más se muestra la dimensión técnica de la economía, ¿no? Pero eso lo vemos en el próximo de los videos.